Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, si los hubiera también. Mi nombre es Facundo Pajón, trabajo en el equipo de coordinación de Fundación Voz. Fundación Voz es una organización de la sociedad civil que trabaja desde el año 2015 promoviendo un proyecto que se denomina o se llama Transformar la Secundaria, ¿sí? Y en el marco de ese proyecto, desde Fundación Voz, nos hemos encontrado en el camino, a mí me gusta llamarlo de esta manera, con Fundación YPF, y hemos trabajado en 4 proyectos distintos que tienen que ver con metodologías activas para impulsar aprendizajes significativos, ¿no? En ese sentido venimos trabajando desde el año ya 2017, con 3 proyectos vinculados a la enseñanza y aprendizaje basado en proyectos y la incorporación de proyectos vinculados con la energía renovable y sustentable, ¿sí? Pero desde el 2020 convocamos a un equipo para trabajar la enseñanza y el aprendizaje basado en problemas matemáticos, ¿sí? Y hemos producido un material que hoy les vamos a compartir y que también les vamos a estar haciendo llegar a sus escuelas, ¿sí? Así que después les vamos a pasar un link de inscripción para que se inscriban de participación en este taller, pero también para que puedan recibir el material físico, ¿sí? El material está disponible gratuitamente en el sitio web tanto de Fundación YPF como de Fundación Voz. Después les voy a pasar los links por el chat, tanto de participación como del material. Y hoy nos acompañan María Paula Trigini y Débora Sanguinetti, que son 2 de las coautoras de este material y de este proyecto. Antes de que hablen Paula y Debbie, a quienes iba a presentar, y ahora estoy buscando si encuentro las presentaciones, si no, chicas, les voy a pedir tal vez que me den una mano con eso. Quería preguntarles, Vivi si está, porque la verdad es que la estoy buscando, pero no la veo con el nombre. Si estás conectada por ahí, Vivi, habla, y si no, bueno, continúo con la charla, obviamente. Pero me parece que no está Vivi. Bueno, esto antes de darle la palabra a las autoras de este cuaderno de trabajo, me parece sumamente importante decir que todos los materiales y todo el trabajo que hacemos siempre lo hacemos a través de un trabajo articulado con las jurisdicciones, no es algo que pensamos individualmente desde nuestras organizaciones y que después lo queremos bajar así como paquetito cerrado para trabajar con los docentes, las docentes, sino que siempre entendemos que es sumamente importante que la perspectiva, que el contexto, que el tipo de formación permanente o continua que dan desde las jurisdicciones esté plasmado en cada uno de los trabajos, talleres y encuentros que hacemos, y es por eso que trabajamos articuladamente. Y por eso suelen estar y solemos encontrarnos dentro de estos encuentros o talleres con equipos de las diferentes jurisdicciones. Nos parece sumamente importante poder contar con su mirada, con sus aportes y también con su aval, porque entendemos que no es posible brindar una buena herramienta o un buen material educativo alejados de la realidad que están viviendo cada uno y cada una de ustedes en sus escuelas. Dicho esto, les voy a pedir a las chicas que se presenten porque no me estaría dando bien la compu y no estoy pudiendo abrir los materiales, así que le doy la palabra a María Paula y a Ceci. Bueno, Ceci es la otra también coautora del material, y a Debbie para que se presente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Facu, por el inicio. Bueno, en primera instancia quería agradecer a Fundación Voz y a Fundación YPF por el trabajo conjunto que estamos desarrollando. Mi nombre es María Paula Trigini, soy especialista en didáctica de la matemática y profesora residida en la Universidad de Buenos Aires. Trabajé en distintos equipos, como el equipo de escuelas de innovación de Conectar Igualdad, el equipo de formación docente del Instituto Nacional de Formación Docente. Formo parte actualmente del equipo del Instituto Nacional de Formación Docente,
y trabajo en 2 universidades para la formación docente, en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad Nacional de Burlingame, y también doy clases en escuela secundaria junto a Debbie, que es mi compañera de escuela, y bueno, esa es mi presentación, la dejo a Debbie. Sí, ahí activé el audio. Bueno, buenos días. Como dijo Paula, al igual que ustedes, nosotros también damos clases en escuela secundaria, de matemática, por supuesto. Yo estoy en primero y tercero actualmente, pero bueno, como todos los profes, pasamos por todos los años. Con Paula trabajamos juntas en diversos equipos, también estuve en el equipo de Escuelas de Innovación de Conectar Igualdad, en el Ministerio de Educación de la Nación como parte del equipo central de matemática. Actualmente estamos en Infod, antes también estuvimos en Infod haciendo cursos y una especialización y actualización para la formación docente en matemática. Somos autoras, también te incluyo, Paula, lo que te olvidaste de decir, lo incluyo yo. Somos autoras de diversos libros, además de estos. Libros de texto, libros para la formación docente. Bueno, yo tengo experiencia también en enseñanza en educación primaria y en educación superior. Escribimos documentos curriculares, trabajamos para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también en formación docente, en escuela de maestros. Así que bueno, sí, este es nuestro campo de trabajo, la formación docente, la escritura, el dictado de cursos. Bien, no sé si hay algo más. ¿Me estoy olvidando, Pau? Me parece que no. No, está bien, como presentación está bien. Más que bien. Bien. Bueno, vamos Pacu, a arrancar. ¿querés que arrancamos, ¿No? Pacu, o querés...? Pues estamos esperando a ver si estaba No. Viviana, era, ¿no? Está conectada, que me avise, y si no, démosle para adelante, no hay ningún problema. En algún momento cuando se sume, le haremos dar las presentaciones. Bueno, entonces voy a presentar pantalla. ¿Ahí se está viendo? No, se está viendo una carpeta de Drive, de grabación de los encuentros. A ver. Igual al lado decía que estaba el PPT, o sea que tampoco era... Sí, era cambiar de pestaña, pero... Ahí está, ahí estoy bien. Ahí está hermoso. Buenísimo. Bueno, entonces empezamos a contarles un poco lo que nos convoca hoy, que es compartir con ustedes el material y las ideas que estuvimos trabajando más de un año casi, respecto de enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. Bueno, a ver, esperen que no me está pasando la diapositiva, ahí está. Ahí. Bueno, lo primero que voy a empezar a contar es lo que vamos a trabajar en este taller. Este taller va a estar dividido en 3 momentos. Un primer momento donde va a estar la presentación del equipo, que ya más o menos la desarrollamos, y una parte donde vamos a discutir un poquito respecto del enfoque de enseñanza y aprendizaje que subyace a este material. En ese sentido, queríamos compartirles qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. En un segundo momento, Debbie va a compartir el PDF del material, que probablemente a ustedes les haya llegado ya el PDF, o si no lo pueden descargar de la página de Fundación Voz o la página de Fundación YPF, pero la idea es que recorramos juntos un poco el material y que vamos a ir contando un poco cómo fue pensado ese material, con qué ideas y qué se van a encontrar cuando lo reciban físicamente o cuando lo miren en el formato virtual. Y en un tercer momento creo que mi diapositiva, porque estoy teniendo acá esto, ¿no? Lo saco, ahí se ve mejor, ¿no? En un tercer momento vamos a analizar entre todos un problema del libro y va a haber un espacio de intercambio en relación
al problema del libro que elegimos compartir hoy en este taller con ustedes, y la idea es que, bueno, que se genere cierto feedback con ustedes para ver cómo recepciona este problema y intercambiar ideas en relación al trabajo con él. Entonces, voy a empezar con esta idea de compartir un poco qué enseñamos qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas. Entonces, una primera idea que nos parece importante compartir es que concebimos a la matemática como un producto social, histórico y cultural. En ese sentido, nos interesa que los estudiantes tengan la oportunidad de ponerse en contacto con la producción cultural que les permita ampliar un poco la mirada respecto de la matemática y que los haga disfrutar de lo que otros produjeron. Pensamos a la clase de matemática como una comunidad de producción de conocimiento, en la que los docentes y los estudiantes realizan intercambios en relación a alguna situación. Creemos que promover este tipo de trabajo implica para cada estudiante un trabajo intelectual, que tiene como fin construir conocimiento con sentido. Es decir, que el aprendizaje que emerja de estos encuentros esté cargado de significado. Para que esto ocurra, nosotros sostenemos que no alcanza con que los alumnos se pongan a resolver problemas. Es una condición necesaria, pero no suficiente en este sentido, ya que el docente va a proponer problemas y tiene que acompañar, mediante la gestión docente, lo que sucede con esos problemas en el aula. Es decir, que es aconsejable que los alumnos discutan, analicen, reflexionen con otros acerca de las estrategias de resolución, tanto las correctas como las incorrectas, sobre cuáles son los aciertos en relación a las estrategias y cuáles son los errores, y que haya un espacio de discusión en torno a esas cuestiones, a las cosas que están bien y a las cosas que están mal en relación a la resolución del problema. Pero también hace falta una instancia posterior a la resolución que tiene que ver con la reflexión y la sistematización de lo aprendido. Esa sistematización en general es guiada por el docente, no es que el alumno va naturalmente a sistematizar lo aprendido. Si aparece el rol docente con bastante fuerza en ese momento, es el momento donde se sistematiza lo aprendido, pero además también sostenemos que no alcanza solamente con esto, sino que también hay que promover un espacio de estudio de lo aprendido dentro del aula, ¿sí? En general los espacios de estudio quedan por fuera del aula, y nosotros pensamos que esos espacios de estudio tienen que darse dentro del aula, más en el inicio de la escuela secundaria, en el ciclo básico. Esos espacios tienen que darse y tienen que ser planificados y orientados por el docente. Después vamos a ampliar un poquito en relación a estas ideas. Entonces, esos diferentes espacios de trabajo, ya sea de sistematización, de resolución, de debate, de discusión, de estudio, los facilita el docente, los propone el docente dentro de su gestión de clase. O sea que esta idea de trabajar con problemas no se reduce nada más a elegir un buen problema, sino que hay un docente que está acompañando y está orientando la clase en relación a ese problema. Por eso decimos a partir de la resolución de problemas, y eso implica un montón de laburo del docente también. Bueno, en relación a estas ideas, nosotros enunciamos algunos interrogantes, que la idea es que nos acompañen durante este taller y durante la práctica docente para problematizar un poco esta idea de trabajar a partir de la resolución de problemas. Entonces comparto la lectura de estos interrogantes para todos. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para que una situación, o sea, un enunciado con ciertas preguntas, se vuelva un problema para un conjunto de estudiantes en un determinado entorno? ¿Qué características debería tener un problema para que pueda ser utilizado como recurso para la enseñanza? ¿Cómo podemos gestionar los problemas en el marco de la clase para potenciar la actividad matemática que se genera a partir de ellos? O sea, para que los alumnos aprendan más y mejor matemática.
¿Cómo podemos convertir la tarea de resolución de problemas en una oportunidad para desarrollar propuestas que favorezcan y enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes? ¿Por qué es necesario incluir una instancia de reflexión junto a los estudiantes luego de resolver los problemas? Bueno, acá recupero un poco lo que dije inicialmente, pero están planteados como interrogantes, ¿no? Interrogantes que, como dije antes, nos van a acompañar y van a quedar abiertos durante el taller, y sería interesante que también durante nuestra práctica docente, ¿no? Bueno, y en relación propiamente a la publicación, dentro de la publicación hay como una primera parte donde compartimos estas ideas en relación a qué entendemos por enseñar y aprender matemática a partir de la resolución de problemas, y ahí en esa primera parte, en esa introducción, hay ciertos autores que nos iluminan, nos acompañan, nos estimulan a seguir pensando estas ideas, y quería recuperar una de las citas que está en el texto, que es la que comparto acá con ustedes, que tiene que ver un poco con estas cuestiones y estos aspectos que estoy desarrollando. Entonces dice, el alumno debe ser capaz no solo de repetir o rehacer, sino también de resignificar en situaciones nuevas, de adaptar, de transferir sus conocimientos para resolver nuevos problemas. Y es en principio haciendo aparecer las nociones matemáticas como herramientas para resolver problemas, cómo se permitirá a los alumnos construir el sentido. Solo después estas herramientas van a ser estudiadas por sí mismas. O sea, Yarnay lo que recupera un poco es esta idea que mencioné antes, que es la idea de construir conocimiento con sentido, ¿no? Y esto es una cuestión que a nosotros nos atravesó en todos los problemas y en cada uno de ellos, cómo construir sentido matemático a partir de los problemas propuestos. Por eso queríamos compartir esta cita. Bueno, creo que Debbie tengo que darte la palabra. Sí, ahora pasamos a la segunda parte, esta segundo momento del taller. Dejá si querés de compartir pantalla y paso directamente a compartir el material. Yo el material lo tengo acá, me llegó esta semana, re feliz, que está impreso, esto es lo que les va a llegar a ustedes, así que lo vamos a recorrer en PDF, lo pueden ir mirando, pero bueno, les voy a mostrar también algunas cositas de la versión impresa que tal vez en el PDF no se vea como, no sé, actividades que aparecen a doble página, que tienen un sentido, ¿no? Un sentido didáctico. Pero bueno, ahora voy a compartir el PDF y lo vamos a recorrer juntos y les voy a contar un poco qué fuimos pensando cuando lo fuimos armando y de qué va. ¿Ustedes ya lo estuvieron mirando? ¿Más o menos? ¿Les llegaron, chusmearon algo? Algunos dicen que sí, bien, bien. Entonces, por ahí, si tienen algunas preguntas, también nos lo pueden comunicar a medida que voy avanzando en esta tópica. Bueno, comparto pantalla. A ver, compartir pantalla. Intenté, Facundo no me deja compartir pantalla. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Es lo que fui. Dame un segundo. Dale, dale. Esto es misterio, es así. Para sembrar expectativas. Claro, para generar misterio. Ahí te dice confitriona, deberías poder. Ahora puedo. Bueno, listo, comparto pantalla. Bueno, me aparece acá, esperen un segundo que quiero que lo vean más grande. Pero justo acá. Justo me apareció bien en la sala de espera. Bien. Entonces, este es el material en PDF, es exactamente el mismo que van a recibir en papel. Tiene una primera parte que es una tabla de contenidos, donde van a poder ver que lo dividimos en 3 propuestas, que están basadas en en el primer caso es una secuencia didáctica, que tiene como centro a la modelización y que utilizamos al modelo de calentamiento del agua como excusa para pensar en la modelización, y es el que vamos a trabajar en el tercer bloque de este encuentro. Hay distintas instancias de la modelización, después lo vamos a ver, que contemplamos, así que bueno, eso lo vamos a trabajar en profundidad después.
Después tenemos una segunda propuesta, que son problemas que involucran representaciones gráficas, ya sea gráficos de barras, donde podemos articular con contenidos de estadística que siempre quedan afuera, nos pasa históricamente que geometría y estadística suelen quedar relegados, entonces es una buena oportunidad para ver algún contenido, problemas sobre gráficos cartesianos y de funciones lineales y gráficos. Y una tercera propuesta, que es la más, yo diría, innovadora, entre comillas, que es un abordaje de las ecuaciones y de la resolución de ecuaciones a partir de las representaciones gráficas de funciones, y mediado por un software que tal vez algunos de ustedes ya conozcan, que es GeoGebra. Bien. Después, no se preocupen, para esta propuesta no es necesario que sepan trabajar con GeoGebra, hay un mini tutorial, y la pensamos con funciones básicas del programa, cosa de que no sea como un gran salto la utilización, y es una buena excusa para empezar a explorarlo si nunca lo hicieron. Bien, entonces tenemos la primera parte, que son introducciones de Fundación YPF, de Fundación Voz. También hay un prólogo de Carmen Cesa, que seguramente la conocen, una didacta muy reconocida, que fue profesora nuestra, compartió también espacios de investigación y de trabajo con nosotras, a quien queremos mucho, y que lo que dice en el prólogo está alineado con lo que nosotras pensamos, y sugerimos que lo lean, porque es una posición, siento una posición ideológica también que es importante, y que da sentido al resto de la publicación. Primera parte, tenemos una introducción para el equipo docente, que hizo Paula. O sea, Paula recién en la introducción de este taller introdujo algunas preguntas, también sentó las bases de cómo pensamos a las clases de matemática, así que eso también está plasmado en este libro, así que si no tomaron apuntes o quieren recuperar algo de eso, pueden leerlo acá, que también está, y ampliarlo, ¿no? Porque hay muchas más cosas escritas acerca de eso. Y en la propuesta 1, bueno, es lo que ya les dije, que lo vamos a ver en el próximo momento de este taller. Algo importante tener en cuenta cuando recorran el libro es que van a encontrarse con un problema, este es un problema largo con varias partes, y al final del problema va a aparecer unas especies de orientaciones para el docente o notas para el docente, porque todas estas actividades fueron probadas en aula. Como les comentamos recién con Paula, nosotras las llevamos al aula, las modificamos, las adaptamos, y quedó esto. O sea, fue un proceso largo, y que no es, digamos, una propuesta imposible ni nada, es algo testeado. Entonces, a veces uno cuando anticipa qué cosas va a llevar al aula, qué puede llegar a suceder, no se le ocurren algunas intervenciones, y acá damos ciertas pistas a partir de lo que fue surgiendo. Eso igual también sí lo vamos a ampliar en la tercera parte. Sí, Pau. No, lo que digo es que hay un poco de anticipación y un poco de contar la experiencia de cómo funcionó eso. Y eso son un montón de comentarios que pueden llegar a orientar una posible gestión, pero además es algo provisorio, ¿no? Porque esta experiencia, cuando ustedes la lleven a cabo, tendrán sus comentarios y sus notas que podrán ir enriqueciendo también estos comentarios. Sí, por supuesto. Sabemos que cada aula es un mundo, cada escuela es un mundo, y que también depende mucho del contexto, así que no lo tomen como algo rígido, como decía Facundo al principio. Esto es para que ustedes puedan modificarlo y se apropien, ¿no? Como que lo hagan suyo también. Es un material que queremos que sirva como de inspiración para futuros problemas. Algo que no es menor de este problema, de esta primera propuesta, es que la pensamos en consonancia con
otra publicación de Fundación Voz, que es el de Ciencias Naturales, donde trabajan en profundidad al modelo del calentamiento de agua. Pero sin la profundidad matemática con la que la trabajamos acá. Eso igualmente también lo vamos a ampliar en la tercera parte, pero bueno, es una propuesta que puede ser articulada con Ciencias Naturales, y en particular con el cuadernillo de la Fundación Voz de Ciencias Naturales. Bien. Entonces, esta es la estructura. Problema, orientaciones para el docente, o notas para el docente, o consideraciones para el docente. Después, un apartado específico en la primera propuesta sobre estudio y evaluación, un poco lo adelantó Paula, que nosotros consideramos que a estudiar matemáticas se aprende, porque no es lo mismo estudiar matemáticas que estudiar ciencias naturales, que estudiar lengua, que estudiar sociales, y que esa especificidad tiene que ser trabajada en el aula, porque si se aprende se tiene que enseñar, y ¿quién lo va a enseñar si no somos nosotros, ¿no? Entonces, las instancias de estudio están contempladas como parte del trabajo en el aula, además del trabajo individual del estudiante en su casa, en soledad, para reflexionar solo, para ver qué puede hacer solo, qué puede hacer con ayuda. Pero bueno, entonces todo este apartado sienta un poquito las bases sobre cómo nos posicionamos respecto al estudio y la evaluación, y proponemos actividades, por ejemplo, de evaluación para el diagnóstico inicial, que se pueden entramar en la propuesta, en la secuencia didáctica de la propuesta 1, para el diagnóstico continuo, que es la tarea. En nuestro caso elegimos la tarea, hay otras posibles actividades, pero bueno, dimos un ejemplo de tarea que se podría dar. De nuevo, ejemplos, ¿no? O sea, no es prescriptivo esto. Y una actividad de evaluación para la acreditación, que tomamos el típico examen de matemática, pero entendemos y lo desarrollamos en el texto, y también hay bibliografía ampliatoria, que bueno, hay otro tipo de actividades de acreditación, pero dimos un ejemplo de examen que podría servir para esta secuencia, o preexamen, o simulacro de examen, o repaso para el examen. En cuanto a estudiar matemática, bueno, lo que estuve diciendo hace un ratito, hablamos sobre la importancia de la carpeta, porque si hay que estudiar, ¿de dónde estudiamos? Bueno, ¿cómo es el registro de la carpeta? Si tiene que ser algo que simplemente es copiado del pizarrón, no sé si es tan útil para estudiar como si son apuntes personales, que el estudiante puede enriquecer, que sea lo del pizarrón más sus notas personales. Y actividades de estudio para la utilización de la carpeta. Hacemos algunas propuestas de preguntas y de reflexiones, actividades que integran contenidos como parte del estudio, porque también entendemos que no se estudia solo para evaluar, ¿no? O sea, no estudiamos solo para el examen, sino que el estudio es algo que nos acompaña y que forma parte de nuestro trabajo como docentes y del aprendizaje de los estudiantes necesariamente. Así que bueno, ejemplos de actividades de estudio y de reflexión, que en algún momento estuvo de moda la palabra metacognición, que a nosotras no nos gusta tanto, pero que bueno, es un vocabulario específico común entre docentes, así que nosotros nos gusta llamarlos actividades para la reflexión sobre el propio aprendizaje, más que metacognición, que suena muy técnica. Bien, y acá está. La propuesta 2 se basa en problemas, como dije antes, sobre gráficos, que no son necesariamente secuencias. Hay tipos de problemas, quisimos darles como ejemplos de problemas que podrían utilizar, con el contenido que ustedes quieren los pueden adaptar. Nosotras tomamos del cuadernillo de Ciencias Naturales algunos gráficos, porque muchas veces se piensa el trabajo con otras ciencias, o la articulación con otras ciencias, con la matemática con un fin muy instrumental, ¿no? Donde el área de matemática hace cuentas, y los demás reflexionan y hacen cosas re interesantes, y nosotros nos relegamos a trabajar con la calculadora o un archivo de Excel, y creemos que es mucho más que eso, así que tomamos estos gráficos y pensamos, bueno, ¿qué aporte podría hacerle la matemática
al estudio, ¿no? Y al análisis de gráficos de barras, por ejemplo. Así que estas preguntas apuntan un poco a eso, a traer la matemática en esas representaciones que se suelen ver en libros, en la tele. Porque también algo que sucede, y más después después no, porque seguimos en pandemia, pero durante el ASPO estuvimos viendo en la tele al presidente mostrando gráficos de barras, haciendo cierto tipo de interpretación de esos gráficos, y muchas veces se suele creer que es algo intuitivo, que los estudiantes, la gente común debería entender, y quisimos mostrar también la problemática de eso y cuestionar, ¿no? Cómo la información puede ser leída de una u otra forma según la intencionalidad, así que eso también va a ser parte del trabajo en estas secuencias. También el trabajo con diferentes registros de representación, aparecen tablas, con los gráficos, cómo se modifica un gráfico a partir de la tabla, muchas anticipaciones, porque es parte de nuestra concepción de cómo entendemos a la matemática, es importante la tarea de reflexionar, pero también de anticipar y dar razones acerca de esas anticipaciones, validarlas también desde lo matemático, que es todo un trabajo que se hace a lo largo, ¿no? de la escuela secundaria. No es que con este problema los chicos van a aprender es algo continuo, sostenido y necesario. Bueno, nuevamente, gráficos de barras, gráficos cartesianos, con gráficos que son también, que sacamos de... Hoy justo pasa una ambulancia, no sé si la escuchan, perdón, no lo puedo evitar. No pasa nada, no se escucha. No, de última me silencio, si es muy insoportable. No se escucha tanto. No se escucha tanto, bien. Ahora se está escuchando. Bueno, gráficos cartesianos, tipos de trabajos que se pueden realizar. Es interesante porque no solo aparecen funciones lineales, que son las del ciclo básico, sino que también aparecen todo tipo de funciones, todo tipo de gráficos, y bueno, hacemos un trabajo más global, o sea, global y puntual, pero digo, más amplio que enfocarnos en un solo tipo de gráficos, ¿no? Que es algo que también suele suceder cuando estamos en los primeros años de la escuela secundaria, que los chicos solo grafican funciones lineales. Así que bueno, aparecen este tipo de gráficos, que también los sacamos del cuadernillo de Ciencias Naturales, para darle la impronta de la matemática ahí. Aparecen fórmulas que no son lineales ni cuadráticas, y que uno diría, bueno, pero si sale de la currícula, bueno, no, porque el tipo de trabajo que proponemos es parte de... pensamos todo el cuadernillo coordinado con los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, así que quédense tranquilos que los contenidos son los que corresponden, ¿no? Y también si quieren llevarlos a ciclo orientado y probarlos en ciclo orientado, también pueden hacerlo, pero bueno, nosotros los pensamos específicamente para ciclo básico. Bueno, funciones lineales y gráficos tuvimos que darle un espacio, porque es uno de los temas principales y más importantes del ciclo básico, con una mini secuencia y tipos de problemas. Y acá también quisimos poner en énfasis que no solo contemplamos a los problemas con contexto extra matemático. Con esto nos referimos a contextos que a veces llaman de la vida cotidiana, ¿no? Y uno dice, ¿la vida cotidiana de quién, no? Pero bueno, es algo... No, porque, por ejemplo, les cuento una anécdota chiquitita. Cuando llevamos al aula el problema del calentamiento del agua, yo decía, bueno, cuando calientan agua en una olla, y uno me dice, no, yo caliento en una pava eléctrica, otro me dice, yo en una pava, y digo, bueno, no es un contexto tan... Mi pava chifla cuando hierve, pero digo, bueno, por eso, el contexto es algo muy personal. Entonces nos gusta llamar los contextos extra matemáticos y no problemas en contexto. Y este es un problema en contexto intramatemático, que nosotros lo valoramos también, porque no creemos que tiene que ser todo aplicable a la vida, no tiene que ser la matemática para la vida únicamente, sino que la matemática proporciona ciertas herramientas
para pensar, para reflexionar, y también que tiene una lógica interna que es nuestra responsabilidad enseñarles, porque si no nos estamos quedando solo con una parte muy acotada de la matemática, y que no podemos acceder a esas ideas y nociones que aparecen y que surgen a partir de problemas intramatemáticos, en contextos intramatemáticos, que no surgen en los extramatemáticos. Y no todo tampoco, no todo contenido matemático se puede pensar en un contexto extra. No sé si fui clara con esto, Pau, yo sé que por ahí di un poco de vuelta. Cualquier cosa agrega. Pero bueno, y cualquier cosa preguntan, también el chat está habilitado para hacer preguntas sobre esto, es un tema que da para el debate. Nosotros nos posicionamos en los dos, o sea, estamos como a favor de las dos cosas, que haya problemas extramatemáticos, pero también intramatemáticos. Así que quisimos reflejarlo en esta propuesta. Y por último, propuesta 3, resolución de ecuaciones desde la representación gráfica. Acá es un salto tremendo y da para el debate también. Con GeoGebra. Les cuento para los que no conocen el programa, es un programa que es de geometría dinámica, es un programa que geometría, álgebra, pero se puede usar para funciones, tiene estadística, tiene de todo. Y en este caso lo usamos como graficador de funciones. Y también como graficador dinámico, ¿no? Porque vamos a poder mover rectas, funciones y demás. Funciones en su representación gráfica. Ver variaciones que le suceden a los gráficos con eso. Se puede descargar gratuitamente, ya sea para los celulares como para las computadoras, para que no tengan que consumir datos en la escuela. Si lo están utilizando ahí, uno le puede decir a los estudiantes que lo descarguen en sus casas o donde tengan conectividad de internet y se puede utilizar en el aula. Para usarlo no se necesita internet, digamos. Una vez que lo descargan, ya lo pueden usar como una calculadora, digamos, sin necesidad de tener internet en el momento de que lo usan. Sí, en el momento que lo descargan por primera vez y después ya lo pueden usar libremente. Bien, sí. Así que, bueno, es una propuesta que incluye el uso de este programa. Si nunca lo utilizaron, no se hagan drama, que en las orientaciones damos pistas que van también hacia lo técnico, y son problemas que requieren el uso de herramientas muy básicas del programa, o sea que no necesitan grandes conocimientos técnicos, pero sí sugerimos que antes de llevar esta propuesta y todas en general, las testeen, ¿no? Las hagan ustedes y vean qué les va pasando. Con la tecnología en particular es algo necesario, ¿no? Porque a veces uno anticipa cosas que en el aula después suceden y está bueno. Hay una concepción que es que hay que saber utilizar un programa antes de llevarlo al aula, y nosotros creemos que no, que se puede ir aprendiendo, o sea que los estudiantes pueden ir aprendiendo el uso de ese programa a medida que resuelven problemas de matemática. En particular, GeoGebra también proporciona vocabulario específico, matemática, y puede traccionar ciertas preguntas si uno los recupera en el plano matemático, o sea que es enriquecedor que se pueda ver las dos cosas a la vez, ¿no? Usar GeoGebra sin saber GeoGebra, y hacer matemática sin saber ese contenido en particular, sino que se va aprendiendo todo en simultáneo. Bueno, acá les damos ejemplos, hay guías, podemos ver acá los dibujos de los iconos, hay unos códigos QR para algunos videos, que por ahí iluminan ciertos aspectos de los problemas. Y finalmente, hay una especie de tutorial, que son algunas cuestiones técnicas, por si quieren recurrir a eso, que es ingresar una fórmula en la barra de entrada,
ciertos usos de herramientas que aparecen en los problemas y que en caso de que lo necesiten, están disponibles en el libro. Y al final de todo hay un anexo con los enunciados de las actividades, que están todas las actividades juntas, por si necesitan fotocopiarlo, imprimirlo, distribuirlo a los estudiantes, así que tienen todo juntito acá. No sé si me olvidé de algo, creo que no, ¿no? No, creo que no. estamos. Bueno, dejo de compartir. Este es más o menos el recorrido del libro, así que ya saben con qué se van a encontrar si no lo estuvieron viendo. Sí. Vuelvo a presentar yo, ¿está bien? Vale. Bueno, esto era un poco lo que recorrieron un poco con Debbie. Avanzo. ¿Se ve, no, mi pantalla? Sí, se ve. Lo que no se ve es la diapositiva siguiente. Sí, no, ahí está. Bien, entonces, con este recorrido del material, lo que pudimos ver y también lo que podemos empezar a reflexionar sobre nuestra práctica en el aula, tiene que ver con algunas cositas que fui diciendo así al pasar, pero que estaría bueno recuperar y darles trascendencia, ¿no? Como importancia. En primer lugar está la idea de validación, que es algo intrínseco en matemática. Es que estos problemas que les proponemos, los estudiantes puedan resolverlo, hacerse preguntas, conjeturar, y como toda conjetura, uno espera que se pueda validar desde la matemática, ¿no? Desde los conocimientos matemáticos, y no desde lo intuitivo, lo que se ve. Sobre todo pensando en la última propuesta de GeoGebra, muchas veces uno ve propuestas donde las preguntas es ¿qué ves? Bueno, eso es algo que también depende de cada uno, ¿no? ¿Qué veo? Y bueno, la idea es eso, traer la matemática en la validación y también que sea el profesor quien es el referente de la matemática en el aula, que los vaya acompañando en esta construcción, ¿no? Porque aprender a validar es eso, como todo aprendizaje, un proceso, ¿no? Lleva tiempo. Otra cuestión importante en este recorrido, y que aparece en las orientaciones o notas para el docente, tiene que ver con los debates sobre las representaciones de los objetos matemáticos. Por ejemplo, cuando en la segunda propuesta, gráficos de barras y tablas sobre esas mismas representaciones, son dos representaciones diferentes para hablar del mismo fenómeno. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles los alcances? Eso también se podría hacer a propósito de función lineal u otro tipo de funciones, pero a lo que voy es que poner el énfasis en que cada representación tiene sus limitaciones y sus alcances, y eso es algo que queríamos poner en relevancia en las propuestas también, ¿no? La importancia de la representación que uno elige y que presenta. Por otro lado, era el uso de herramientas, como dijo Paula, así cuando habló que se podía usar GeoGebra como si fuera una calculadora, sin necesidad de usar datos. También esperamos que GeoGebra pueda funcionar como la calculadora, en el sentido en el que si los estudiantes están trabajando con una función, por ahí se les ocurra sacar GeoGebra, graficarla y ver en esa representación, por ejemplo, no sé, cuál es la raíz de la función que encontraron analíticamente. Digo, empezar a incorporar esas herramientas en el día a día de la clase es nuestro objetivo. Pero bueno, de nuevo, a largo plazo, porque sabemos que es como todo, ¿no? Lleva su tiempo. Y por último, otra cosa que quisimos destacar era el rol del docente como mediador y referente del saber dentro del aula, eso lo dije hace un ratito. Muchas veces cuando se piensan en actividades o en esta modalidad de enseñanza que más tipo taller, ¿no? Donde los estudiantes resuelven primero, después uno pasa por los bancos, recupera lo que los estudiantes van diciendo, hacen puesta en común, queda en eso, queda en un muestrario de diferentes resoluciones y comparación de cuál es la más óptima y ya está,
y lo que esperamos es un poquito más, ¿no? Que se reflexione, que esas reflexiones y comparaciones vengan de ellos, y que también los conceptos matemáticos y las nociones matemáticas surjan a propósito de esos intercambios en las puestas en común. O sea que, si bien es moderador o mediador en los debates, recoge las diferentes resoluciones y es referente del saber, que ese saber aparezca, ¿no? En algún momento y se institucionalice. Es decir, por ejemplo, con este problema que estuvimos trabajando, aparece la idea de variación uniforme, por ejemplo, porque se llama variación uniforme, en qué parte del problema lo vemos. Bueno, todo eso está en las orientaciones para el docente. Pero bueno, tomamos esa idea. Creo que con esta diapositiva ya estamos, ¿no? Sí. Ya está Bueno, el resumen. Vamos a ahora empezar el tercer momento del taller, que era analizar entre todos un problema del libro. Entonces, el problema del libro que elegimos compartir con ustedes es el primer problema del libro, está en la propuesta 1, que tiene que ver con el primer problema del modelo de calentamiento del agua, y es un problema en donde la idea principal tiene que ver con pensar qué significa producir un modelo, en este caso el modelo del calentamiento del agua, y problematizar un poco esta idea, para luego acordar a qué vamos a llamar el modelo del calentamiento del agua, pero este es un problema un poco controversial en el sentido que busca problematizar la idea de modelo de calentamiento del agua, para finalmente después acordar respecto a qué vamos a llamar modelo de calentamiento del agua. Entonces les cuento, les leo, este problema está presentado en una doble página, tiene un enunciado largo, que ahora lo vamos a leer entre todos, y la idea es que este enunciado, que sabemos que ya un enunciado largo para los chicos ya es algo desafiante de sostener, la idea es que haya una lectura conjunta del enunciado y un espacio para discutir respecto de esta experiencia que cuenta el problema, para después abrir un espacio de trabajo donde puedan empezar a trabajar con las preguntas. Pero leo particularmente la experiencia. Dicen, en una cocina se encontraba una olla con agua adentro. En un momento determinado se encendió la hornalla y el cronómetro al mismo tiempo. Y comenzaron a tomarse datos con la intención de registrar valores de temperatura correspondientes a instantes determinados. Se sabe que nunca se modificó la intensidad de la llama y que la olla se mantuvo sobre la misma hornalla hasta que el agua alcanzó su punto de ebullición a los 94.9 grados centígrados. El termómetro siguió marcando dicha temperatura hasta que se apagó. Y aparece una ilustración en donde está la olla, está el termómetro y está el reloj, y aparece ahí en la ilustración uno de los datos registrados después en la tabla, y les muestro. El enunciado sigue de esta manera, los datos recopilados se registraron en una tabla que puede verse a continuación. Entonces en la ilustración aparece una pareja de tiempo y temperatura, que después está en la tabla. Por un lado hay una cuestión de que en esta situación aparecen un montón de variables involucradas, y el texto, la experiencia, empieza a focalizar, ¿no? que sería el tiempo y la temperatura. Después de esta primera parte aparecen algunos interrogantes que se proponen trabajar en pareja, y las preguntas son: ¿qué temperatura habrá indicado el termómetro transcurridos 20 segundos de haber iniciado la experiencia? Y a los 25 segundos, ¿qué tiempo habrá indicado el termómetro cuando la temperatura del agua alcanzó los 90 grados centígrados? ¿Qué temperatura habrá indicado el termómetro a los 240 segundos? Entonces, como ven, la primera pregunta es una pregunta sobre la temperatura a un tiempo que no está registrado en la tabla, ¿no? Podría surgir primero preguntar sobre algún momento que esté registrado en la tabla, y luego abrir esta idea de, bueno, a los 20 segundos que no está registrado en la tabla, ¿cómo se podría pensar qué temperatura se indicaría a los 20 segundos? Y a los 25 también, esperando que se vuelva a pensar en esa estrategia para el tiempo indicado, 25 segundos.
Entonces, este es el primer problema, vuelvo a contextualizar, es el primer problema del modelo de calentamiento del agua, y lo que queremos ahora pensar con ustedes, hay como un montón de aspectos que se pueden pensar del trabajo docente en relación a esto, pero nosotros enunciamos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles creen que pueden ser los conocimientos previos o conocimientos que se modelicen con esta situación? Y los objetivos, ¿se podría articular el trabajo en torno a este problema con otra materia? ¿De qué manera? Estas preguntas son algunas preguntas que fuimos un poco compartiendo también en esos comentarios, pero principalmente queríamos focalizar para discutir entre todos, que compartamos en el chat qué estrategias de resolución podrían poner en juego los estudiantes para estimar la temperatura a los 20 segundos. Entonces la idea era que, bueno, que compartan en el chat alguna estrategia que ustedes consideren que podría surgir de sus estudiantes al poner este problema en aula, o que se les ocurra a ustedes que podría ser una estrategia posible para dar respuesta a la temperatura a los 20 segundos. Bien, yo les quiero mostrar, ven, acá, no sé si se ve bien, aparece en toda la página, ¿no? Como para que puedan leer el problema, ver los diferentes registros, y acá está la segunda parte que ya después la vamos a analizar. No quiero spoilearla. Pero bueno, sí. Entonces yo voy a ir registrando algunas de sus respuestas que pongan en el chat, y si se animan a compartir, damos un ratito, ¿no, Debbie? Para sí, unos minutitos, 5 minutitos, ¿no? Sí, pueden ir compartiendo igual en el chat los que se animen, o si alguien quiere abrir su micrófono y contar alguna estrategia, también es posible. Y después hacemos una apuesta en común. Ya van apareciendo algunas estrategias. Leo algunas, yo soy la encargada de leer el chat. Aparece, la primera idea es el tanteo, la estimación, dice, Roxy, regla de 3 simple, puede ser otra estrategia. Pueden ser también estrategias incorrectas o incompletas, que sabemos que surgen en el aula, ¿no? En base a nuestra experiencia. Aproximación, dice Patricia, otra vez regla de 3 simple. Pensar que si 5 segundos son 2 grados, en 10 segundos hay 4 grados. Acá Roxy tira extrapolación, que de todo va surgiendo. Valeria dice, me parece que algún alumno puede pensar que si entre 10 y 15 segundos subió 2 grados, de 15 a 20 segundos subiría otros 2 grados. Hay otra. Sigue la regla de 3 simple y estimación. Si alguien se anima a abrir el micrófono, es más que bienvenido. Aunque sabemos que puede ser que estén tímidos. Buscar el doble, el triple, dice Estela. Yo ahora voy a ir copiando alguna de esas en documento, así nos quedan de registro. ¿Qué más puede aparecer? Esperamos unos segundos más, si no aparecen más, avanzamos, Debbie. Un montón de participación. Sí, me encanta. María Fernanda Cruz dice, yo también creo que podría pensar que 20 es aproximadamente el punto medio entre 15 y 26, que son los datos conocidos de tiempo, por lo que podrían pensar en buscar el valor medio de las temperaturas. Y Lorena dice, realizar el gráfico con los datos dados para hacer una primera interpretación. Patricia dice buscar si existe regularidad entre los datos. Roxy, que está con todo, me encanta Roxy, que ya dio como 3, 4 propuestas, armar una ecuación lineal. Dicen, sí, eso también tiene que ver con en qué año uno lo piensa. Nosotros lo probamos, les voy contando mientras van pensando, lo probamos en un primer año. Como así, se los tiramos a ver qué pasaba. Así que fueron surgiendo cosas interesantes que ya les vamos a contar. Sergio dice, en ciclo básico se trabaja la proporción y luego variables y concepto de función.
Sí, a veces no es tan lineal, ¿no? O sea, no son tan consecutivos los contenidos, pero sí, a veces aparecen como entramados, ¿no? En algunos problemas, sí. Pero sí, en la primaria también es parte de los contenidos de los núcleos de aprendizaje prioritarios, trabajar la idea de proporcionalidad. Sergio es Luciana y Silvina, que están juntas ahí, que las veo, es verdad. Se unieron en una sola persona, que es Sergio. Genial. Bien, Bueno, nosotras les contamos, hicimos como una tarea de anticipar posibles respuestas que nos podían dar ante esta pregunta, y casi todas surgieron, casi todas las anticipaciones surgieron algunas cosas más, les contamos. Esperen que no me pasa ahí está, me fui muy rápido. Entonces, hay algunas estrategias, dentro de estas estrategias de las que nosotros anticipamos, hay algunas que son correctas, entre comillas, voy a decir o no, y ya vamos a tratar de pensar un poco qué queremos decir con correctas o no. Entonces, una estrategia es la que mencionaron varios, que es la apoyar a la variación inicial. O sea, la temperatura a los 20 segundos es 31,2 y a los 15 segundos es 29,2, quiere decir que aumenta 2 grados en 5 segundos, entonces usando ese dato de la variación inicial se podría estimar la temperatura a los 20 segundos. Esta estrategia nos da un valor, que, voy a ver si estoy recuperando, que es menor que la temperatura a los 26 segundos, que es un valor de la tabla. Otra estrategia posible sería una estrategia pensada en un pensamiento variacional. La idea sería, como a los 20 segundos es el doble de los 10 segundos, entonces la temperatura del agua será el doble de 29,9, que es 59,8. Voy a volver un minuto a la tabla. Esta idea nos proporciona a los 20 segundos una temperatura mucho mayor que la que hay a los 35,2, que hay a los 26 segundos, que es 35,2 grados. Esta idea es una idea que nos parece interesante para discutir, para ponerla en relación con el proceso del calentamiento del agua. O sea, el agua, la pregunta es si puede ser que a los 20 segundos tenga una temperatura mayor que a los 26 segundos, y eso creen que tiene que ver con una estimación que tiene sentido para este proceso o no, esperando que surja, digamos, la idea de que el agua a los 20 no podría tener una temperatura mayor que a los 26, porque haciendo mención a el aumento de temperatura a través del tiempo hasta el punto de ebullición. Después, otra estrategia que también anticipamos es la que dijeron, que yo la relacioné cuando dijeron estimación o valor entre medio, que es elegir un valor entre 29,9 y 35,5 para la temperatura a los 20, o sea, un valor entre medio de la que hay a los 15 y hay a los 26. Esta idea que nosotros pusimos, que está apoyada en la continuidad y la monotonía del proceso, sería como elegir un valor arbitrario, pero sí que no exceda, sea ni por debajo de 29,9 ni por encima de 35,2 grados. Y una cuarta estrategia, que también la mencionaron, es la apoyada en la idea de promedio, o sea, elegir como temperatura a los 20 grados el promedio entre 29,9 y 35,2. La primera y las dos últimas estrategias serían estrategias posibles, digamos. La segunda sería una estrategia que nos interesaría discutir por esta idea de que no tendría sentido para el proceso que estamos analizando, que es el del calentamiento del agua. No sé, Debbie, si querés agregar algo de esto. Sí, que hay una primera ruptura, ¿no? Con las prácticas o sea, con los problemas más tradicionales que tienen una única respuesta, que se puede dar y que es numérica, que acá la respuesta es abierta, ¿no? Como que no podemos decir que exactamente cuál va a ser la temperatura en ese momento. Y para los chicos, sobre todo,
si fue testeado, nosotros lo testeamos en primer año, pero para los chicos suele ser movilizante. ¿Cómo puede ser que en matemática haya preguntas que queden abiertas y que sea necesario, y ahí es lo importante, que es necesario seguir trabajando y construyendo para hacer aproximaciones, cuando ya aparecen nuevos elementos, nuevas representaciones. Pero bueno, quería aclarar eso porque anticipo, si pasa que lo que pasó en mi aula, es motivo de discusión, ¿sí? Uno va a tener que charlar acerca de estos aspectos que son intrínsecos de la matemática, ¿no? Y que también motorizan a la matemática estas nuevas preguntas, ¿no? Y también lo que quería hacer era recuperar lo que dijo Lorena, que ella propuso como que una estrategia que podía surgir sería realizar el gráfico con los datos dados para hacer una primera interpretación. Eso es la segunda parte de este problema, trabajar y empezar a relacionarlo con el registro gráfico. Sí, la segunda parte del problema dice, ¿cuál de estos gráficos elegirían para representar la situación estudiada en la primera parte? ¿Por qué? Entonces aparecen estos 3 gráficos, que les cuento un poco cómo se construyeron. El primer gráfico es el gráfico que contiene exactamente los datos de la tabla, el gráfico 1. El gráfico 2 se construyó uniendo mediante segmentos los puntos del primer gráfico, y el gráfico 3 tiene un tramo creciente, que es la forma que nosotros lo construimos, es haciendo una estimación lineal, un ajuste lineal de los puntos, y cuando llega a el punto de ebullición, que era 94,9, aparece el tramo constante. Entonces, en lo que surge, o algunas cuestiones que surgen en relación a esta elección, ellos tienen que elegir una representación y explicar por qué elegirían esa y no las otras. Entonces, una cuestión que surge, una primera cuestión es que, bueno, el gráfico 1 representa la tabla, y discutir esta idea de que lo que queremos representar no es la tabla, sino que es la situación del calentamiento del agua, con lo cual, como por ejemplo, cuento algunos razonamientos posibles, por ejemplo, la temperatura del agua va aumentando y toma valores entre, como dijimos antes, entre 2 valores consecutivos, y el primer gráfico no estaría representando eso porque son datos aislados, no estaría representando la continuidad del proceso de calentamiento. Entonces muchos eligen el gráfico 2, David, contá si querés un poco, que vos estuviste en el aula ahí en ese momento. Muchos eligen el gráfico 2 porque justamente está representando la continuidad de este proceso y que va aumentando la temperatura. Sí, y algunos argumentos no son tan matemáticos, ¿no? Muchos no se apoyan en la continuidad del proceso para argumentar que es el gráfico 2, sino que dicen, bueno, los gráficos son así, se unen, como que ven en las representaciones gráficas que aparecen en la vía pública, ya les digo, las que vieron durante el ASPO con el presidente mostrando que en general aparecían segmentos, entonces por familiaridad creen que todos los gráficos tienen que ser de esa forma, ¿no? Y ahí no aparecería un argumento matemático, y bueno, somos nosotros quienes tenemos que empezar a traccionar para que eso surja, ¿no? Para que la idea de continuidad surja, tal vez a través de algunas preguntas. Pienso, por ejemplo, entonces significa que, ¿cuál es la temperatura de los 40? Bueno, cosas así. Bueno. Bien. ¿Y el último gráfico? ¿Vas a hablar del último, Pau? Dale, dale. Ah, bueno, hablo del último. El último es el que aparece en el cuadernillo de Ciencias Naturales. Y eso es un poco lo que motivó la elaboración de este problema, porque nosotros porque en Ciencias Naturales lo que proponen es hacer el experimento, registrar los datos en una tabla, y graficarlo así, como en el tercero, directamente. Y nosotros decimos, ¿por qué? O sea, desde la matemática no lo simplificamos tanto, ¿no? Como que, entonces queríamos traer el sentido de eso.
Y bueno, tenemos en nuestro equipo Ceci, que justo hoy, pobre, no puede estar porque está enferma, pero ella está en el área de ciencias naturales, y lo que nos decía era que, bueno, sí, se trabajan con modelos simplificados, y generalmente no se cuestionan esas representaciones y esos modelos. Y ahí estamos nosotros, los matemáticos, para empezar a cuestionar y darle sentido. Para la elaboración de este gráfico hicimos un ajuste lineal de los puntos graficados, y nos quedó el modelo de ciencias naturales. Y de hecho es lo que hace ciencias naturales, ¿no? Solo que no se cuestiona. Por eso digo que es una linda actividad para ponerse con el profe o la profe de ciencias naturales y pensar juntos un proyectito en torno a estas representaciones. Y lo que se propone a partir de este problema ya es tomar el de ciencias naturales, o sea, decir, bueno, esto es un ajuste lineal, no vamos a explicar qué es un ajuste lineal, pero podemos dar una idea intuitiva, una primera aproximación, es el que se usa en las ciencias naturales, es bastante aproximado a todos los demás, y bueno, se trabaja a partir de eso en la secuencia. Y a partir de este problema aparecen una serie de problemas en donde se pone en uso el modelo de calentamiento del agua, se caracteriza qué vamos a llamar el modelo de calentamiento del agua, y se empieza a utilizar, y aparecen un montón de problemas en donde este modelo es el modelo que se pone se utiliza este modelo para pensar preguntas, situaciones y reflexionar. Bueno, ahora tenemos pensado un espacio de preguntas, puede ser por el chat o puede ser por liberando los micrófonos. Si querés, Pau, podés dejar de compartir, así sí. Nos vemos. Sí, ya es la última parte del tallercito, ya sea preguntas que les vayan surgiendo respecto al material, si ya lo estuvieron viendo y no se las respondimos en este encuentro, o preguntas sobre este problema, lo que les surja. Creo que vi conectarse a Viviana, Facu, que vos preguntabas. Sí, ya hablamos con Vivi. Ahora cuando terminen, si quieren, las preguntas y las reflexiones, hacemos un saludo más institucional. Dale. Dale. Acá Valeria pregunta si va a haber continuidad de estos talleres. Ojalá. Ojalá, sería bueno. Pero por ahora es este taller de presentación. Así que todo esto, cuando reciban estos ejemplares, vayan anotando cosas. Para futuros talleres. Para futuros talleres, sí, registren lo que hacen, lo que llevan al aula. Eso está bueno, nos ayuda a reflexionar como docentes, y además puede ser interesante si se hace otro taller, recuperar qué les pasó a ustedes con este material, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Tenemos tiempo todavía, ¿eh? Pueden abrir el micrófono, mostrarse si quieren. Por ahora no. También si son tímidos, si no se animan a hacer preguntas, pueden escribirnos vía Facundo, él va a canalizar todas esas dudas y nosotros podemos ir respondiéndolas, porque a veces las preguntas surgen a medida que uno va leyendo. O en la puesta en aula, sí, o en la puesta en aula también. Igual, de nuevo, este cuadernillo lo pensamos para que ustedes los adapten también a sus aulas, ¿no? Utilizando las palabras de Patricia Sadowski, otra gran didacta, entendemos a los docentes también como autores, ¿no?, de sus propias prácticas. Confiamos en su profesionalidad, no tienen que hacer exactamente lo que está en el cuadernillo, adáptenlos, anímense, que está bueno, es una tarea emancipadora, interesante. Ahí Facundo compartió el mail, así que lo tienen a mano. Acá quieren más. Vos toma nota.
¿Cómo vamos a poder acceder a la grabación de este taller? Pregunta Valeria. Bueno, eso lo Creo tengo. que se sube a YouTube, ¿no, Facu? Yo sí, yo lo subo a YouTube y después se lo voy a pasar a Vivi y al equipo de formación para que pueda compartir. Ahí les hace una pregunta a ustedes, chicas. Sí, María María. Fernanda. Ah, la estás leyendo, Pau. Sí. Pregunta, si teniendo en cuenta que ambas formamos parte de Infod, si tenemos algún material orientado a la formación docente desde el enfoque de resolución de problemas. Sí, Sí, lo estamos haciendo también. Sí. Va a haber una actualización en enseñanza de la matemática pronto, pero aparte aparecen en las bibliografías. Si se fijan, cada sección tiene su bibliografía de referencia, y si no, también en Educar, ¿no? Están compilando. Sí, en la los página de materiales. Educar están haciendo una curaduría de materiales y van a aparecer algunos de los cuales nosotras somos autoras y otros que son autores colegas que también trabajan en el enfoque de resolución de problemas. Sí, nombres como Carmen Cesa, que hace el prólogo de este material, es una buena pista de materiales que están orientados en esa, o sea, que la tienen como autores, que están orientados en esta misma línea didáctica. Está de Rodolfo Murúa también, que hizo los materiales durante la pandemia. Seguimos en pandemia, yo no me tengo que olvidar. Los cuadernos para el aula durante el ASPO. También, bueno, Andrea Novembre. Andrea Novembre, sí, que es nuestra coordinadora en muchos otros ámbitos, y es del Infod también. Sí, ahora lo que decía Debbie es que pronto va a salir una especialización, ¿no, Debbie? Sí, es una actualización en enseñanza de la matemática, y ahí también con nosotras como autoras. Así que van a poder tener acceso. Viviana acá pasa la dirección de formación permanente. Perfecto, la dirección de los correos para las consultas. Pero sí, nuestra sugerencia es básicamente que si quieren ampliar los contenidos que trabajamos acá, revisen la bibliografía ampliatoria. Bien. Bueno, yo no veo otras preguntas. No, Facundo insiste en que participen y se anoten en el presentismo de esta propuesta. Sí. Sí, fundamental para que reciban el material, ¿no? Que se anoten, así que es importante. Bueno, voy a hacer los agradecimientos. La verdad es que Debbie y Pau hacen un trabajo maravilloso. La verdad es que yo les cuento una infidencia. Yo soy politólogo, o sea que del área de matemática conozco bastante poco, pero me encanta estar en los talleres porque siento que están buenísimos, aunque no entienda muy bien, pero están buenísimos. Y esperamos que ustedes también lo reciban de esa manera, ¿no? Que sientan que están buenísimos. Y que es un material que les puede servir y que les puede ser útil y que puede ayudar a su desarrollo y su trabajo en clase. Y para mí es fundamental, y esto creo que no lo dije en otros encuentros, que ambas están en aula. Entonces ambas saben lo que es estar frente a chicos, chicas, chiques que están en estos momentos en la escolaridad secundaria con todo lo que tuvimos que atravesar, todas y todos y todes los que trabajamos en educación, ¿no? Durante el tiempo de pandemia y todo lo que eso conllevó y todavía conlleva, ¿no? Y que además, hoy particularmente están participando de este encuentro docentes, Vivi, después ahora corregime, ¿no? Pero docentes de formación docente y no sé si estudiantes de formación docente. Estoy bien dándote. ¿Estudiantes también hay? ¿O han sido invitados, invitadas? Sí, así que bueno, para nosotros es buenísimo porque ya estamos trabajando también en esa línea que con otras jurisdicciones no se dio, les cuento. Con otras jurisdicciones solo este taller se dio a docentes de educación secundaria y ahora incorporamos también superior. Voy a compartir el link con los colegas que no pudieron. Sí, bueno, ahí está Vivi contestando, que se comparta con todos y todas los profes.
Y bueno, y queremos esto, ¿no? Que puedan recibir un material en su escuela para que quede en la escuela y otro que quede con ustedes, y que si ustedes están en más de una institución dando clases, puedan llevárselo y puedan utilizarlo y demás. Así que les agradezco mucho a las chicas también por haber dado esta charla. Y Vivi, te voy a dejar que des tus saludos institucionales y que puedas hablar. Yo te estuve llamando cuando arrancamos la charla, pero bueno, inconvenientes que hubo para el inicio del encuentro de Giovanni. Te fijarás que no está hoy porque está con fiebre, así que nada, estoy haciendo las veces institucionales que no me salen tan bien. Yo soy más informal, pero bueno, intento hacerlo. Así que Vivi, te dejo la palabra y los minutos finales. Bueno, buenos días, mi nombre es Viviana Rodríguez, estoy a cargo de la Dirección Provincial de Formación Permanente. Ustedes son la viejita de matemáticas, o los y las viejitas de matemáticas, yo soy la viejita de inglés. La matemática no es mi fuerte, así que estaba medio escondida, que nadie me pregunte nada, porque más de multiplicar y dividir, no sé. Era como les decía a mi equipo, ay, por Dios, que nadie me pregunte nada, porque me muero de la vergüenza. Bueno, la verdad que quiero agradecer a la Fundación YPF y Fundación Voz porque haber permitido que esto suceda, porque en realidad tiene que ver con un compromiso que, o sea, uno puede querer muchas cosas, pero el compromiso del otro lado de uno gestiona, pero después ellos dicen que sí o que no. Y a última hora, ellos son de prever todo, pero a última hora nos dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que entren los institutos de formación. Esto que estamos haciendo es histórico. Así que bueno, bienvenido sea. Ya le dije a Vane que vaya preparando, Vane que está enfermita hoy, que vaya preparando por favor algo para nivel inicial, para los de 45 días a 3 años también. Ya estamos como muy flasheando cosas, pero creo que todo el sistema educativo de lo que son modalidades y niveles tienen que estar formados, tenemos que estar todos bien formados para poder dar la excelencia de la clase y que todos los chicos disfruten como nosotros que elegimos ser especialistas en tal o cual área. Yo creo que si uno elige tener una especialización en matemáticas y ser profe de matemáticas porque ama las matemáticas y seguramente en su historia tuvo un profe de matemáticas o una profe que nos marcó para que nosotros podamos ser este profe que siempre quisimos ser, ¿no? Que ahora está la oportunidad. Así que yo espero que hayan disfrutado de todo esto que para mí es medio chino básico, pero yo les aseguro que le pongo onda. Y quiero decirles que, bueno, vamos a tratar de convencer a Fundación YPF que nos brinde otro tallercito más. Ya vamos a ver qué surge, pero en realidad, ¿saben de dónde tiene que venir la fuerza? De ustedes como docentes. Es decir, en mi lugar, en mi escuela, con mis alumnos, yo necesito esto. Entonces, esa necesidad que sale del territorio es la que uno tiene que llevar para el otro lado. No al revés de que por ahí nos traen cosas que andan volando por todos lados y decimos, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo lo implemento? O sea, no hay mejor cosa que uno pueda vehiculizar todo esto en el territorio y decir, esta es la necesidad que tengo y poder buscar personas como en este caso que tenemos la suerte de contar con Fundación YPF y Fundación Voz, que nos escuchan, que nos atienden y nos acompañan. Así que bueno, no tengo más nada que decir que muchísimas gracias a ustedes y a ustedes docentes que yo sé que hacen el recontra esfuerzo para estar acá y para compartir este espacio de aprendizaje que seguro van a poner en práctica en sus aulas. Así que gracias a todos y bueno, y Dios quiera que nos volvamos a encontrar prontito en otra capacitación. Ya le dejamos la inquietud a los chicos para ver qué pueden hacer. Seguro que algo se les va a ocurrir. Y bueno, y sepan que cuentan con el material y les vamos a compartir a todas las instituciones, por eso yo le dije los correos electrónicos. Yo también leo los correos más allá que tenemos gente que digamos, son administrativos de la Dirección de Formación Permanente. Yo también, después de las 5 de la tarde, cuando ya me desocupé de las reuniones que son más que todo en la mañana y en la tarde, me ocupo de leer personalmente todos los correos y nosotros tomamos la responsabilidad de responder a uno por uno lo que van necesitando. Y a las instituciones vamos a mandar también este link que nos puso ahí Facu para que todos puedan hacerse del material. Así que bueno, gracias Viviana. A ustedes. Bueno, más que agradecer de verdad nuevamente, creo que es el taller donde más docentes han participado, no sé, Debbie y Pau, pero creo que sí, ¿no? Y eso nos pone muy felices a todos.
Así que les agradecemos muchísimo, les enviamos un saludo muy muy grande, esperemos que no estén pasando tanto frío, y les vamos a compartir el link de la grabación, y recuerden por favor, y de verdad, poner sus datos en el formulario, que es muy importante para que puedan recibir correctamente el material. Así que ojalá, Vivi, podamos hacer más encuentros como este, es nuestra intención. Así que bueno, les mandamos un saludo muy grande y que tengan un muy buen viernes y un buen fin de semana. Un saludo especial a Barbie, que se mejore. Gracias. Chao, gracias por Chao, hasta participar. luego, gracias. Hasta luego.